Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio González Vidal, soy fundador de Profundización del Ser y hoy día te voy a traer un video muy especial porque vamos a analizar a Quirón en la casa tercera o en Géminis. Vale decir que si tú tienes a Quirón en Géminis, te sirve este video y si tienes a Géminis en la casa tercera, también te sirve. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Voy a hacer una lectura reflexiva del libro Significado y Simbolismo de Quirón, de la autora Melanie Reinhardt, y básicamente vamos a hablar de la casa tercera, Quirón en casa tercera. La energía de la casa tercera es una energía geminiana en la cual nos conectamos con la dualidad mental, porque Géminis es un signo masculino de polaridad positiva. eh, es representado por la simbología de los gemelos, por lo tanto son las dos caras que siempre están presentes. Ahora, eh, es el signo que sucede a Tauro, por tanto es un signo mental, es un signo de aire. Recordemos que en la rueda kármica está fuego, tierra, aire, agua. Ya después de la tierra, de la solidificación, de algún proyecto, de algo manifestado en la realidad tridimensional, viene el aire para decirnos que también tenemos que ponerle un nombre, que hay que clasificarlo. También en el sentido del crecimiento humano, el neonato está en Aries, el niño está en Tauro y bueno, el niño especie a punto de pasar la pubertad es el niño geminiano. Este niño que se conecta con el saber, con el conocer, con el explorar, con compartir de forma cotidiana con los niños, con sus hermanos, con su familia, tratar de clasificar de forma mental todo aquello que nosotros vemos, sentimos, olemos, ¿ya? O sea, Tauro es conexión con el cuerpo y es eh, sentir a través de los sentidos, valga la redundancia, toda la realidad. Y lo que hace Géminis es toda esa información que siente el cuerpo, la clasifica de una forma mental, de una forma racional y la comunica con los demás, cosa de poder compartir y generar lazos que son superfluos, no son profundos como en el caso de Sagitario, que es el opuesto, o la casa novena en este caso, la casa de los viajes. La casa tercera más bien está relacionada con los viajes cortos. Géminis está relacionada con los hermanos, está relacionado directamente con la dualidad mental, es el primer signo mental del zodiaco, por lo tanto es rico en imaginación, es rico en comunicación, está regido por Mercurio, obviamente, el dios romano de la comunicación. Y bueno, el libro comienza de la siguiente forma. Bueno, olvidé decirte quién es Quirón. Quirón es el centauro que era el sanador de los centauros y, y tenía una herida tan profunda que se la hizo Hércules en una reyerta que tuvieron, en una discusión. Y Hércules lanzó una flecha con un veneno de hidra. Entonces le cayó en la pierna a Quirón y Quirón se fue a esconder a una cueva, se fue a sanar su herida, nunca sanó, le pedía a los dioses morir, los dioses le dijeron que no, y se encontró con otro centauro al cual él sanó y se empezó a dar cuenta que su herida sanaba a medida que sanaba a los demás. Entonces se transformó en un curandero que prestaba servicio a los demás, cosa de poder sanarse a sí mismo y acelerar su sanación, que nunca fue efectiva. Hasta que, ya, bueno, el libro comienza con la siguiente frase del libro Fausto de Goethe. Dice, dos almas hay de mí, imperan en mi pecho, y cada una de la otra anhela desprenderse. Una, con apasionado amor que nunca se fatiga, como con garras de acero a lo terreno se aferra. La otra a trascender las tinieblas terrestres aspira, buscando reinos afines y de más alta estirpe. Dice, en la casa tercera empezamos a comunicarnos verbalmente, a explorar nuestro entorno, a relacionarnos con él, a desmenuzarlo en el intento de entenderlo.
Nuestra capacidad de reflexionar y de pensar se inicia aquí. Observamos los detalles y los asociamos de manera personal y subjetiva con nuestras propias reacciones. Empezamos a diferenciar lo exterior de lo interior. Esta casa también está asociada con los hermanos, los gemelos de Géminis, con los viajes cortos, como un niño que se aleja a corta distancia de su madre y necesita regresar, con la lectura y la escritura, el aprendizaje, el habla y la solución de problemas. Con Quirón en Géminis o en la casa tercera, la persona puede sentir que su mente está herida, que no es de fiar, corre el riesgo de desintegrarse o está sometida a ataques de actividad incomprensible. Es probable que estos nativos absorban indiscriminadamente ideas tomadas de cualquier parte, en su esfuerzo por entender lo que está sucediendo. Acá tengo que hacer una aclaración. Estamos hablando de las personas como tú que tienen a Quirón en casa tercera o en Géminis, ¿ok? Que tienes miedo a aprender, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos reflexionando con la lectura. No me quiero adelantar a lo que vamos a ver. A todo esto yo no leo los libros antes de compartirlos acá en el canal, por eso se generan una conversación mucho más dinámica, una conversación entre comillas, porque realmente hay una pasividad de parte de ustedes. Yo hago mis reflexiones y las comparto con ustedes. Mira, bien, es probable que estos nativos absorban indiscriminadamente, es decir, los que tienen aquí en Géminis o en caso de tercera, ideas tomadas de cualquier parte en su esfuerzo por entender lo que está sucediendo. Con frecuencia se les hace difícil creer en sus propias ideas. Quizá les preocupe no saber si tienen o no razón y terminan repitiendo como loros ideas ajenas que incluso asumen como propias o que usan como una red de seguridad para contener los fragmentos dispersos de su pensamiento. Con este emplazamiento, el impulso a entenderlo todo alcanza con frecuencia proporciones obsesivas. A medida que la confusión o la disociación van en aumento, la persona se identifica con su mente, se pone nerviosa y se ve abrumada por la tensión. Bueno, como les expliqué anteriormente, Géminis es un signo muy mental y por tanto puede atraparse en su mente, en su imaginación, en sus ideas, ¿ya? Eh, Me imagino que se te hace difícil también conectarte con tus emociones y es porque todo lo llevamos al plano mental y recordemos que hay otros planos también que existen dentro de nosotros. Sin embargo, si hay madurez y hay una seguridad personal básica, la mente de quienes tienen a Quirón en Géminis o en la casa tercera puede estar muy abierta a las fuentes transpersonales, de un modo que favorece la creatividad y la sanación, y que puede ser profético y mediúmnico en un sentido positivo. O sea, aquí lo que está diciendo el autor es que dado ese grado de dolor que vamos a ir viendo a través del libro, ese Quirón que si tú no lo sabes está en tu carta natal, en el mandala, de repente cuando nos metemos a, por ejemplo, a cartanatal.es, carta-medio natal.es y ponemos nuestra carta natal, no nos va a aparecer Quirón. Entonces nosotros vamos a los aspectos abajo o a los astros, asteroides, etcétera, y pinchamos en Quirón. Y ahí nos va a aparecer Quirón en nuestra carta natal. Quirón es el sanador herido. Y por tanto, si tú tienes a Quirón en la casa tercera o en Géminis, quiere decir que tú tienes una gran conexión en el ámbito mental y te llega esa información divina a través de la mente y tú puedes comunicarla de una forma mucho más fácil. Tú tienes una labia para ayudar a los demás. Tú a través de la palabra puedes sanar a los demás. Las palabras crean realidades. Hay una frase, hay una palabra muy antigua que se llama abracadabra y dice, yo creo a través, as I speak, I create. A medida que hablo, voy creando. Eso quiere decir, bueno, continúo. Ruth White, la conocida medium del espíritu desencarnado llamado Gildas, tiene a Quirón en Géminis en la casa séptima. Su libro Seven Inner Journeys, Siete viajes interiores, cuenta la historia de su relación interior con Gildas. Mediante la comunicación, Géminis, con él, White tiene una capacidad extraordinaria para esclarecer y sanar en el nivel anímico, o sea, es decir, ánima de alma, a aquellas personas que buscan que las tranquilicen y las guíen. Es frecuente que los individuos con este emplazamiento posean una gran originalidad y brillen con luz propia,
ya que su búsqueda y su cuestionamiento incesantes los llevan a aventurarse en terrenos que otros no se atreven ni siquiera a mirar. Ken Kesey tiene a Quirón en la casa tercera y fue uno de los que iniciaron a mucha gente en el uso del LSD, ya fuera dándoselo o contando por escrito sus experiencias. Casa tercera. Sigmund Freud, el padre de la curación por el habla, también tenía a Quirón en la casa tercera, en Acuario. En sus últimos años padeció un doloroso cáncer que le destruía la mandíbula y le impedía hablar. Casa 3. Una patética imagen del vínculo entre la herida y la capacidad de sanar. Freud redescubrió y empezó a explorar el mundo interior que hoy llamamos inconsciente, y al hacerlo alteró radicalmente la percepción colectiva de la realidad, una expresión de su Quirón en Acuario en la casa tercera. Recordemos que Acuario es este planeta o es esta energía. Acuario no es un planeta, está regido por Urano, pero se me fue. Bueno, Acuario es una energía que es mental, primero que todo. Segundo, es colectiva, tiene un sentido humanitario y, es rápida como un rayo. Entonces lo que hace es bajar la información divina a la Tierra de un sopetón. Volveré a referirme a la carta de Freud, dice la autora, en la sección en la que estudio a Quirón en aspecto con Plutón. Werner Heisenberg, el fundador de la mecánica cuántica, los que han estudiado la física sabemos que Heisenberg fue el que estudió y que dijo que no podíamos saber la posición de un electrón sin saber su velocidad. O sea, perdón, no podíamos saber ni la posición ni la velocidad al mismo tiempo. O sabíamos la posición del electrón o sabíamos su velocidad, pero no podíamos saber dónde estaba y a qué velocidad se movía dentro del núcleo. ¿Ya? Tenía a Quirón en la casa tercera en Capricornio. Su famoso principio capricorniano de incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg, fue formulado en 1926-1927, en periodo entre guerras, periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a gestarse todo este movimiento nacional socialista. Durante una serie de tránsitos exactos de Quirón, en quincuncio con su Mercurio en Escorpio en la casa primera, en junio de 1926, mientras las discusiones con sus colegas alcanzaban un punto crítico, Heisenberg sufrió un grave ataque de fiebre del heno, una afección mercuriana, perdón, que afecta a la respiración y las membranas bronquiales superiores. Buscó refugio en una isla rocosa, un lugar adecuadamente capricorniano, empezó a recuperar la salud y una noche durante la semana en que el quincuncio era exacto, lo despertó una experiencia cumbre, que fue la confirmación profunda de la orientación de sus investigaciones. Tenía la sensación, escribe Heisenberg, esto está entre comillas, de que a través de la superficie de los fenómenos atómicos estaba contemplando un interior de extraña belleza y me sentía casi mareado al tener que ahondar en esa riqueza de estructuras matemáticas que tan generosamente había desplegado ante mí la naturaleza. Cierra comillas. La formulación teórica de esta visión tuvo lugar durante los dos siguientes quincuncios exactos de Quirón con su Mercurio natal, por intermedio de una correspondencia escrita que mantuvo con algunos colegas, una actividad propia de Géminis y de la casa tercera, durante el último quincuncio exacto, Heisenberg acuñó la expresión que hoy lleva el nombre de principio de incertidumbre de Heisenberg, como les dije anteriormente. Esta es una experiencia típicamente quironiana, la irrupción en otro plano que mencionamos ya en el capítulo primero. El hallazgo inesperado de una clave o solución que proviene de una dimensión superior de la conciencia, la clarificación del propósito que uno tiene en la vida y de manera sumamente obvia la enfermedad que sirve de catalizador de la experiencia. Obsérvese también, dice la autora, también esta actitud humilde y típicamente capricorniana de un sentimiento de responsabilidad ante su vivencia. Él consideraba que era su deber seguir y dar fundamento a su visión. Durante la guerra, Heisenberg apareció en Alemania bajo el gobierno de Hitler.
Aunque estaba en desacuerdo con su régimen político, se sentía obligado a quedarse para salvaguardar la tradición científica alemana. Posteriormente, Heisenberg volvió a establecer muchos institutos dedicados a la investigación científica, otra vez Capricornio. Louis de Broglie, que era un químico que también le ayudó en su descubrimiento, a quien se le concedió el premio Nobel por el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón, también tenía a Quirón en la casa tercera, claro, de Broglie. Bueno, ahí no parece que no lo ayudó, pero es muy famoso de Broglie, o sea, hay unas fórmulas ahí súper interesantes para los que les gusta la química. Con Quirón en este emplazamiento es probable que necesitemos tomar conciencia de las pautas de pensamiento contraproducentes y destructivas que tienen origen en las heridas de la niñez. Como les dije anteriormente, Géminis tiene que ver con la niñez pre-puber, es decir, esa niñez donde nos conectamos con la lectura, con los cuentos, con ir a jugar con nuestros amigos de una forma imaginaria, cuando jugamos a los soldados, cuando jugamos a la pelota, cuando jugamos... Generalmente son juegos imaginarios, ¿ya? No tienen que ver con el físico, pero tienen mucho que ver con la imaginación, ¿ya? O que constituyen las actitudes y las creencias tácitas que hemos heredado del medio ambiente de cuando éramos niños. Es probable que muy precozmente hayamos tomado decisiones inconscientes basadas en reacciones emocionales dolorosas. Por ejemplo, una mujer que tenía a Quirón en Virgo en la casa tercera hizo votos de no ser jamás una árida intelectual como su madre. Creció negando su propio intelecto, ojo acá, pero habitualmente se enamoraba de intelectuales. El proceso de desenterrar estos modelos de pensamientos destructivos actúa como la espada que sana la herida que ella misma abrió, hasta que finalmente podemos llegar a tomar decisiones diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Quirón en casa tercera es un dolor en cuanto a la comunicación, en cuanto a la imaginación, en cuanto a cómo comunicar ideas nuevas. Obviamente cuesta hablar, cuesta comunicar nuestras ideas, creemos que vamos a hacer el ridículo, creemos que no sabemos lo suficiente, creemos que van a cuestionar nuestro saber, creemos que no hemos aprendido bien la lección y entonces nos olvidamos que somos un maestro sanador a través del habla, que todos los días nosotros estamos creando pensamientos nuevos, que todos los días nosotros al hablar estamos creando y que estamos creando realidades. Por tanto, jamás te olvides de ese don que es la comunicación. Ese don lo tienes tú y eso es lo que quería llegar con el mandala. Cuando tú veas a Quirón en tu mandala te vas a dar cuenta que es una llave. ¿Y por qué es una llave? Porque a través de tu dolor tú vas a poder enseñarle a los demás que tener ese dolor eh, te ayuda a crecer, te ayuda a desarrollarte, te ayuda a sacarte esos miedos para poder compartir ese don, ¿ya? Con Quirón en la casa tercera o en Géminis puede haber una discrepancia entre el concepto que tiene la persona de su propia capacidad para comunicarse y la forma en que se hace entender por los demás. Claro, ese es un concepto imaginario tuyo en el cual tú dices que tú tienes tu propia capacidad para comunicarte y que los demás puede que entiendan cosas diferentes a las que tú quieres decir. Pero esa es una percepción tuya. Cuando tú te conectas con los demás, de verdad, del corazón, los demás, que no te importe lo que piensen los demás, que no te importe lo que ellos hayan aprendido de lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque cuando yo o cuando tú comunicas una idea, los que te están escuchando solamente van a entender de acuerdo a su pensamiento, a su forma de pensar, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su propia estructura mental. Por tanto, lo que tú digas van a hacer ecos en ellos mismos, porque ellos se están descubriendo a sí mismos a través de ti. Es bastante simple y a la vez complejo de comprender lo que te acabo de decir, pero en el fondo es decirte que te quite la responsabilidad de imaginar o pensar lo que los demás piensan que tú quieres decir.
¿Ok? Tras haberse esforzado por expresar sus ideas, puede suceder que el nativo después crea que en realidad no ha dicho lo que quería decir y que sienta frustración y enfado. Sin embargo, con frecuencia, la realimentación recibida de los otros le hace ver que en realidad ha sido muy claro y que incluso ha conseguido despertar admiración por su capacidad de expresar verbalmente lo que piensa y siente. Y paradójicamente, eso aumenta su frustración y su desconcierto. Pero también he observado, dice la autora, lo contrario, es decir, que quienes tienen este emplazamiento de Quirón pueden expresar sus ideas de manera confusa e idiosincrásica, llena de incoherencias y contradicciones, y después se asombran de que los demás no los entiendan. Bueno, ahí está la dualidad de Géminis, la dualidad de la casa tercera. O somos muy claros o realmente nos cuesta más expresarnos y necesitamos darle un poco más de tiempo a esa idea de, de generarla y luego de manifestarla. Con este emplazamiento es frecuente que en la niñez los padres del nativo no le hablaran de las cosas que son realmente importantes, como los sentimientos personales o los temas relacionados con la sexualidad, la enfermedad y la muerte, en la errónea creencia de que así evitaban herir los sentimientos de su hijo. De este modo, podemos crecer sin tener conocimiento del vocabulario que nos permita comunicar nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos, y con un funcionamiento mental principalmente defensivo que no tiene conexión alguna con la vida real, y podemos ser capaces, inteligentes y bien educados, pero ineptos cuando se trata de expresar la verdad de nuestros más íntimos sentimientos. Bueno, no se puede tener todo en la vida, y si tenemos una gran capacidad mental, racional, como lo es la casa tercera o Géminis, nos va a costar un poquito conectar con las emociones, estilo casa cuarta, estilo casa octava, casa duodécima, que representan a Cáncer, Escorpio y Piscis. Pero en el fondo lo que quiere decir la autora es que no te frustres si tú quieres, si no sabes comunicar alguna idea que tenga que ver con tus propios sentimientos. O sea, de cómo te sientes, de, de cómo te gustaría sentirte, etc. Es difícil expresar verbalmente las emociones. De hecho, las emociones más se sienten, ¿ya? Más que se expresan. Dicen, es probable que la mente de una persona que tenga Quirón en la casa tercera o en Géminis funcione de una manera intuitiva o asociativa. Es lo que se suele llamar una mente primitiva, que tiende a ver la totalidad de la imagen más bien que las partes. En la educación, donde el Dios es la lógica, una persona así puede tener dificultades de aprendizaje en su niñez. Aprendizaje. Sin embargo, estas se deben con frecuencia a una discrepancia entre el modo natural de pensar del niño y el método de enseñanza. He conocido a varias personas que tuvieron esta experiencia y más adelante aprendieron a valorar la originalidad de sus ideas y percepciones al expresarlas mediante imágenes y otros recursos no verbales. Para quienes tienen a Quirón en Géminis o en la casa tercera, puede ser útil descubrir un marco de referencia para la síntesis. Ecos de Sagitario. ¿Recuerdas que te había dicho que la casa tercera con la casa novena están relacionadas por el eje 3-9? Cuando tengo a Quirón en la casa tercera, es probable que no quiera vivir siempre en el dolor, de comunicar mis ideas o comunicar con los demás o compartir mis ideas, y me vaya a la casa novena, que es explorar y profundizar en el conocimiento, cosa de darle un sentido existencial a aquello que me llama la atención. Entonces es probable que te vayas mucho a los estudios superiores, que te vayas mucho a los viajes largos, que te vayas mucho a filosofar, a intentar comprender de una forma esencial lo que te quiere decir el mundo o lo que tú quieres comunicar. ¿Ya? Pero acá en la casa tercera lo que te pide Quirón es que tú le enseñes a los demás que la comunicación puede ser cotidiana, fácil, sencilla, viajes cortos en los cuales tú puedas relacionarte mejor con tu entorno cotidiano. A eso es lo que te llama este Quirón. Yo sé que cuesta, por eso puede que te refugies en los libros, en los viajes, etcétera. Pero eso es porque no quieres vivir en tu Quirón. Obviamente nadie quiere vivir en su dolor, o sea, está claro. Pero ahí es donde está tu maestría y ahí es donde está tu forma de enseñarle a los demás.
tu forma de enseñar a los demás es a través de compartir tus ideas, compartir tu conocimiento, compartir lo que tú sabes y lo que has aprendido. Continúo con la lectura entonces. He conocido a varias personas que tuvieron esta experiencia y más adelante aprendieron a valorar la originalidad de sus ideas y percepciones al expresarlas mediante imágenes y otros recursos no verbales. Para quienes tienen a Quirón en Géminis o en la casa tercera, puede ser útil descubrir un marco de referencia para la síntesis, dentro del cual se atenúen sus temores de estar locos y que les sirva para conceptualizar y validar sus intuiciones. Les conviene leer la bibliografía actual que vincula los descubrimientos de la nueva física con los diversos estados de conciencia. Cuando la mente asociativa o transpersonal no ha sido reconocida, los que tienen a Quirón en Géminis o en la casa tercera pueden volverse paranoides, acosados por extrañas percepciones subjetivas. Es probable que se sientan en el centro de un laberinto de impresiones, tan inexplicable como hostil, e incapaces de liberarse de él y de distinguir del adentro del afuera. Cuando la función de aclaración, separación, división y discriminación del logos está dañada, el logos son las imágenes, el logos son la simbología, por ejemplo, una letra, una palabra, un símbolo. Eh, Todo eso tiene que ver con el logos, ¿ya? El resultado puede ser terrorífico, dice, ¿ya? También aquí un marco de significación adecuado, nuevamente ecos de Sagitario y de la casa novena, puede significar la diferencia entre el desastre y un auténtico proceso de sanación. Ya, básicamente acá nos está dando una alusión a que podrían existir algunas sensaciones de tener problemas mentales que son realmente que son autosabotajes que uno se hace. Para los que tienen a Quirón en la casa tercera, es probable que existan también problemas a nivel mental. Porque tanta mente realmente no hace bien. O sea, también hay que conectarse con las emociones, hay que conectarse con otras partes del cuerpo, porque la mente generalmente nos sabotea, ¿ya? La mente sirve para leer, sirve para aprender, ¿ya? De una forma racional, pero no nos sirve para conocernos del todo. O sea, hay otras formas también de conocernos a través de los sentimientos, a través de la meditación, a través de las cosas transpersonales, ¿ya? De las energías transpersonales. A veces la gente que tiene este emplazamiento es intelectualmente arrogante y tiende a endiosar la mente y a no valorar lo irracional, considerando que quienes no están intelectualmente cultivados son seres inferiores. Estas personas pueden beneficiarse de algún tipo de actitud religiosa que les permita reconocer que en cuanto seres humanos no pueden saberlo todo, que solo Dios lo ve todo y es omnisciente. De nuevo la polaridad de la casa novena. Esto es especialmente válido para nuestra cultura, donde no solamente hemos perdido toda humildad frente a la creación, sino que además hemos entronizado al Logos en el altar del único Dios verdadero. El resultado es el equívoco, según el cual llegar a ser como los dioses significa saber más, entender más y por lo tanto controlar el universo. Qué interesante lo que dijo acá. Bueno, la casa novena es la casa de la deidad, de las deidades, de la filosofía existencial, de darle un sentido a la filosofía, de donde nosotros provenimos, etc. Entonces, ese Quirón en la casa tercera, como nos hace ver el todo y comprenderlo el todo, no nos hace bien comprender las partes. Estamos recién conociendo el mundo, recién explorándolo con esta energía geminiana, y no podemos darnos el lujo de entramparnos en nuestra mente y creer que lo podemos conocer todo a través de nuestra mente, ¿ya? Porque no es así. Hay muchas cosas en la vida cotidiana, la ciencia lo ha ido demostrando, bueno, es que la ciencia es muy mental, es muy geminiana. Pero, ¿cómo explicarlo? Hay muchas cosas en la existencia del ser humano que han ocurrido a lo largo de todas las vidas pasadas
que han sido inexplicables a través de los sentidos primero que todo, y segundo a través de la mente. Hay muchas cosas que no son explicables a ese nivel porque están a otro nivel de entendimiento. ¿Ya? Ya. Es lo que se expresa tan perfectamente en Fausto. Vuelve la autora a citar a Goethe. Dice, en vano he acumulado en mi interior todos los tesoros de la mente humana, y cuando me detengo y por fin descanso, ningún poder que emane de mi encuentro, ni que un pelo de altura se añada a mi estatura, no estoy más cerca del infinito. Lo volveré a leer, dice, en vano he acumulado en mi interior todos los tesoros de la mente humana, y cuando me detengo y por fin descanso, ningún poder que emane de mí encuentro, ni que un pelo de altura se añada a mi estatura, no estoy más cerca del infinito. O sea que por más que yo conozco, me doy cuenta que nada viene de mí, ya, y que si yo lo hago parte de mí, no quiere decir que yo lo haya creado, no quiere decir que venga de mí. O sea, cuando yo comparto el conocimiento, no quiere decir que, a ver, somos creadores, pero somos creadores en base a lo que crearon nuestros antepasados o lo que creó otra persona. Porque de otra forma no podríamos conocer lo que aprendimos. O sea, nosotros aprendimos, lo que nosotros aprendemos en la cotidianidad proviene de algo que ya está creado. Eso nunca lo tenemos que olvidar. Y lo que nosotros creamos en base a lo que han creado los demás, eso no nos faculta para creernos superiores a lo que nos enseñó. No sé si me explico. O sea, es como el aprendiz que supera al maestro, pero no va a ir donde su maestro y decirle, maestro, ahora yo soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque todo lo que tú aprendiste provino de ese maestro. ¿Ya? Y con lo que tú quisiste complementarlo, pudiste superar a tu maestro porque sabes más que él. Él compartió eh, resúmenes y alcanzó su sabiduría y después la compartió contigo. Entonces él te entregó lo esencial para que tú sigas el camino y puedas experimentar mucho más. Eso no te da el derecho de creerte superior a los demás porque sabes o sabes más o sabes menos. Por otra parte, las personas con este emplazamiento pueden tener una conciencia tal de la insignificancia de la mente humana que lleguen a desesperar de ella y por lo tanto a no respetarla ni cultivarla. Puede ser que en cambio cultiven sus sentimientos o sus intuiciones, pero si en el horóscopo hay una acentuación de los signos de aire, esta táctica puede dar como resultado un sentimiento de vacío e insatisfacción y una sutil sensación de que uno se está enfadando a sí mismo. Perdón, estafando a sí mismo. Claro, esa es una trampa de la mente. A veces con este emplazamiento y especialmente con Quirón en Géminis, el problema de la dualidad es crítico. Puede ser que nos sintamos casi paralizados por una aguda percepción de nuestras oposiciones internas, que sepamos que, sea lo que fuera que hagamos o decidamos, la otra polaridad vendrá a interferir o a quejarse, o provocará melancolía y depresión. Quizá tengamos que resignarnos a no alcanzar jamás la síntesis que ansiamos, casa novena, que puede parecer que nuestros recursos internos se agotan, que nuestra herida es demasiado profunda o que el momento ya ha pasado. Podría ser que tuviéramos que aceptar el dolor de un cierto desequilibrio y llorar por aquellos aspectos nuestros que quedarán sin expresarse o realizarse. La aceptación consciente de circunstancias como estas genera una compasión capaz de sanar tanto al propio nativo como a los demás. El otro gemelo, o el otro compañero del alma, puede constituir una preocupación para quienes tienen a Quirón en Géminis, que pueden buscarlo y a veces encontrarlo en relaciones obsesivas que se caracterizan por un intenso juego de espejos y por sentimientos de déjà vu. Por ejemplo, una mujer que tenía como único planeta en aire a Quirón en Géminis, en trígono con su ascendente Libra, se casó con un hombre que, siendo en todos los sentidos totalmente opuesto a ella y muy intelectual, representaba todo lo que ella no quería en un hombre. Cuando se conocieron, ella dijo que había sentido una intervención de este otro nivel, una declaración típicamente quironiana. La relación resultó ser el punto focal de su vida
y sobrevivió a 1000 conflictos. Tanto ella como su marido terminaron por hacer carrera como sanadores. Miren, sucede a veces que con este emplazamiento un hermano o una hermana esté literalmente herido, es decir, que esté físicamente enfermo o que sea deforme o mentalmente retardado, o también que por alguna otra razón llegue a ser muy importante en nuestra vida. Estas relaciones pueden ofrecer especiales posibilidades de dañar o de sanar. Es probable que haya rivalidad u hostilidad, que sintamos que el otro o la otra fue de alguna manera el favorecido. Por otra parte, podría ser que tuviéramos que afrontar el sentimiento de incomodidad y culpa que representa saber que uno mismo fue el favorito en la familia. Las relaciones entre hermano y hermana pueden tener intensas resonancias sexuales que a veces se llevan a la práctica. Sin embargo, es más frecuente que busquemos posteriormente una pareja que se parezca a la hermana o hermano amado, que también puede asumir el papel del mentor o del sabio que ejerce una influencia positiva en nuestra vida. Uno de los dones de este emplazamiento, y ahora viene la parte buena, porque Quirón la verdad es que es muy complicado, porque hay mucho dolor metido entre medio, entonces es difícil para mí como terapeuta hablar de esto, o sea, eh, lo que uno más busca como terapeuta es sanar a los demás y hablar de Quirón no es fácil, pero ahí es justamente donde está tu maestría y ahí es donde tú mismo te puedes conectar con ese don que tú tienes para sanar a los demás. Y cuando te des cuenta que ayudas a los demás, te vas a sanar a ti mismo. Y eso es lo más lindo de todo esto. Dice, uno de los dones de este emplazamiento, para finalizar, es la capacidad para expresar en palabras los sentimientos y las emociones, para pronunciarse sobre problemas controvertidos y para dar expresión a experiencias relacionadas con otras dimensiones de la realidad. Lawrence, que tenía a Quirón en Géminis en la casa octava, fue un portavoz de los instintos heridos, y especialmente de la sexualidad, casa octava. Murió de una enfermedad pulmonar, Géminis en la casa octava, y en la etapa aguda solía sangrar por la boca, una dolorosa imagen de lo característico de su poesía. Sus palabras son como sangre que fluyera de sus heridas, Quirón en Géminis. Su biografía más importante, escrita por Harry Moore, llevó originalmente el título The Intelligent Heart, el corazón inteligente, un símbolo del don de Quirón en Géminis en la casa tercera. Bueno, esa fue la lectura de hoy día. Espero que te haya servido, espero que no haya sido tan fuerte, porque realmente ver un dolor en la carta natal no es lo que nosotros buscamos. Cuando vamos a una carta natal nosotros no buscamos encontrarnos con ese dolor, pero todas las cartas natales tienen a Quirón en alguna casa o en algún signo, y hoy día hablamos de la herida en la palabra, la herida en la comunicación verbal, la herida en compartir nuestras ideas con los demás, por no sentirnos lo suficientemente... Hay un sentido ahí de suficiencia, de no saber si sabemos lo suficiente para compartirlo, o si no hemos aprendido, o si los demás nos van a entender o no. Son trampas mentales con las cuales nosotros nos conectamos con un Quirón en casa tercera o Géminis. Da rienda suelta a tu imaginación. Te recomiendo que escribas porque tienes un gran poder comunicacional. O que hables o que compartas tus ideas que son muy originales y que pueden servir muchísimo a los demás. Conéctate y ponte en el lugar de los demás que no necesariamente saben lo mismo que tú, ni tampoco piensan de la forma tuya, ni tampoco ven el mundo de la forma en que tú lo ves. Entonces, si tú compartes tus formas de ver el mundo con los demás, te vas a dar cuenta cómo los demás te lo van a agradecer. Eso es Géminis, eso es la casa tercera, es dar para recibir a un nivel mental. Te dejo un gran abrazo, muchas gracias por escuchar y ver este video y nos vemos en el próximo video el próximo domingo a la misma hora. Un abrazo grande. Chao, chao.